Los bonos soberanos en dólares cerraron la semana con una buena performance en líneas generales. La mejora se dio en medio de un escenario externo un poco más favorable, los mercados emergentes se vieron beneficiados por la baja en las tasas largas en Estados Unidos y los bonos argentinos consiguieron sumarse esta vez a la tendencia. También ayudaron algunas noticias con respecto a las negociaciones con el FMI. Si bien no hubo avances demasiado concretos, se entiende que la continuidad en las conversaciones y los acercamientos con el organismo son una señal positiva para la deuda en dólares. Además, la mejor dinámica en términos de acumulación de divisas del central fue un punto a favor. En este marco, los globales argentinos protagonizaron avances de entre 0,6 y 2,6% en la semana. De todas maneras, es importante resaltar que los bonos con cláusulas legales más robustas volvieron a encabezar los ascensos con subas entre 2,2 y 2,6%. Estos títulos, que vencen en el 2038 y 2041, superaron ampliamente el retorno de sus pares y acumulan subas del 3,2 y 3,9% a lo largo del mes de julio. Recordemos que estos bonos también cuentan con un sendero de cupones más alto en los primeros años. A partir de reciente pago, la tasa corriente en los 38 y 41 se vuelven más apetitosa dentro de la curva de rendimientos. Por otro lado, el dato clave para el mercado de deuda en moneda local llegó el jueves. La inflación no trajo sorpresas y se ubicó en 3,2% en junio. Una cifra apenas por encima del 3,3% de mayo y en línea con lo que esperaba el mercado. El dato no fue positivo en el sentido de que la inflación permanece en niveles muy elevados e inconsistentes con lo proyectado en el presupuesto. La inflación acumulada del año alcanzó el 25,3%, lejos del 29% de Guzmán, y la anual fue del 50,2%. Asimismo, la inflación núcleo aumentó levemente con respecto al mes pasado. Mientras que hacia adelante, es probable que los próximos meses vengan acompañados de una menor disciplina fiscal y la consecuente emisión monetaria, elevando las presiones en los precios, al menos para el periodo post-elecciones. A partir de este dato, los bonos que ajustan por ser recuperaron algo de fuerza estas últimas dos ruedas. Los títulos más cortos marcaron subas entre 0,2 y 0,3%. La mejora se fue extendiendo en la parte media y larga de la curva. El TX24 y el TX26 llegaron a subir cerca del 1,9% esta semana. Recordemos que la curva SER venía mostrando cierta debilidad esta última semana e incluso llegamos a ver leves caídas en las suscripciones netas de fondos SER. Este último punto nos llamó la atención, si bien los rescates no fueron de mayor magnitud, aún con el flujo total de la industria de FSI estable. Por otro lado, el spread entre los dos bonos soberanos Dollar Link se ubicó por encima de los 1.000 puntos básicos. El diferencial de estos rendimientos se aleja de los mínimos del último mes, en torno a los 533 puntos básicos. ¿Qué significa un mayor spread? La tendencia reciente sugiere que varios jugadores ya están intercambiando el BOLI 1 por el BOLI 2, lo que refleja que la expectativa para aquellos que buscan cubrirse contra el dólar oficial es que una aceleración en el crawling peg o un salto discreto se dé recién en algún momento del primer trimestre del 2022, es decir, posterior a las elecciones. En lo cambiario, el Banco Central sorprendió esta semana con una mayor presencia, a pesar de que julio se caracteriza por ser un mes de menor estacionalidad del agro. En medio de las nuevas restricciones cambiarias que llegaron este lunes, la autoridad monetaria retomó un mayor ritmo de acumulación de divisas y alcanzó a lo largo de esta semana unas 529 millones de dólares. De esta manera, las compras en julio alcanzan ahora un promedio diario de 82 millones de dólares, superando ampliamente el promedio diario que alcanzaba en junio. En lo que va del mes, el saldo total alcanza los 903 millones de dólares, superando no solo lo acumulado en las primeras 10 ruedas de junio, sino también el saldo total de dicho mes. De esta manera, ahora julio presenta el segundo mejor arranque de mes de este año después de mayo. ¿Por qué sorprende? La estacionalidad de liquidación del agro en julio no es tan alta como en los meses previos, porque empiezan a aparecer algunas dudas sobre el manejo de las importaciones. De ser este el caso, resaltamos que es un arma de doble filo. La acumulación de reservas será a costa de un nuevo golpe en la actividad económica. En tanto, dadas las crecientes intervenciones del Banco Central y las limitaciones en la operatoria de bonos, miramos como referencia de la cotización del contado con liquidación el FX implícito con las acciones más líquidas. Este viernes terminó en 175 pesos. Por otro lado, no vimos cambios en el ritmo de depreciación del dólar oficial. El crawling peg se mantuvo alrededor de una tenida diaria de entre el 11 y 11,2%. Por otro lado, finaliza otra semana intensa para los mercados internacionales, donde los datos macro presionaron sobre las cotizaciones y un buen inicio en la temporada de balances no fue suficiente para frenar las correcciones en Wall Street de entre 1 y 2%. Además, los comentarios moderados del presidente de la Fed no ayudaron. Powell comentó el miércoles que la inflación, que se ha disparado a medida que la economía se recupera todavía más, probablemente se mantendrá elevada en los próximos meses antes de moderarse. Powell también señaló que no hay cambios inminentes en la política de tasas de interés de la Fed y agregó que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el mercado laboral se recupere por completo del golpe de la pandemia.
Cabe recalcar que la tasa de inflación anual en los Estados Unidos se aceleró al 5,4% en junio de 2021 desde el 5% en mayo, alcanzando un nuevo máximo desde agosto de 2008 y muy por encima de las estimaciones del 4,9%. La inflación ha aumentado este año, explicado por el efecto base del 2020 y la reapertura de la economía. Mientras tanto, los altos precios de las materias primas, las limitaciones de la oferta y los salarios más altos a medida que las empresas se enfrentan a la escasez de mano de obra, siguen pesando sobre el índice y las perspectivas a futuro. En cuanto a la temporada de balances, el inicio fue mejor a lo esperado, con un sector financiero mostrando resultados sólidos para el segundo trimestre del año. Según FactSet, hasta ahora solo el 8% de las empresas del S&P informaron sus cifras, donde el 85% logró superar las estimaciones del mercado en un 19%, muy por encima del promedio de los últimos años del 75%. De mantenerse esta dinámica, sería el segundo mejor trimestre desde que comenzaron estas mediciones. Finalmente, la semana que viene, en el plano local, nos trae una nueva licitación del Tesoro. ¿Por qué es importante? El Tesoro debe renovar un monto significativo, dado que el grueso de los vencimientos en julio se concentra en estas últimas 2 semanas del mes. Un punto no menor es la alta participación del sector privado, que aumenta el riesgo de rollover. Casi el total de los 273.000 millones de pesos que restan pagar este mes están en manos de privados, incluido el vencimiento del TC21. En este sentido, será clave la próxima licitación agendada para este martes 20, en donde el Tesoro saldrá a buscar fondos para cubrir vencimientos por un monto total a 109.000 millones de pesos. Habrá que ver si el Tesoro convalida algo más de tasa antes de que la demanda que pueda surgir sobre títulos que ajustan por inflación tras la publicación del IPC de junio. En lo internacional, el foco se traslada a Europa con la reunión de la política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Qué mirará el mercado? La clave estará en ver si llegan adelante medidas concretas con respecto a la reciente revisión en la estrategia del organismo. Específicamente en relación al nuevo objetivo de inflación del 2%, el cual se estableció con cierto margen, permitiendo que el nivel de precios supere temporalmente esta cifra. En Estados Unidos, el driver principal continúa siendo la temporada de balances. La semana que viene será el turno de grandes empresas como Netflix, Johnson & Johnson y Coca-Cola. En tanto, la agenda económica nos trae, como todas las semanas, las solicitudes de desempleo que se estima retrocedan a 350.000. A su vez, contaremos con los PMI preliminares de julio. El análisis en el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana será un punto clave para el mercado de cara a la próxima reunión de la Fed el 28 de julio.